capítulo 8. ¿Qué tal si vamos abriendo nuestras Biblias? La semana pasada comenzamos a compartir, Francisco compartió acerca de los primeros 4 versículos de Romanos 8 y que queríamos tomar estas semanas para, no sé, adentrarnos un poquito más en este capítulo, que es un capítulo magnífico, de los más saturados, si se puede decir así, de verdad, en un solo capítulo de toda la Biblia. Y si quiero animarte, estúdialo. Romanos 8 es un capítulo de la Biblia que con bastante frecuencia durante mi año, así lo vuelvo a leer, lo leo, lo medito, dejo que Dios me hable cosas nuevas. Y si puedes, yo no he podido, pero tú sí, porque tú tienes la mente de Cristo, memorízatelo. Es uno de esos capítulos, así como te sabes Juan 3:16, sí, espero que te lo sepas de memoria, y si no, ya tienes tarea para esta semana. Pero Romanos 8 es de esos capítulos en la Biblia que, ¿por qué? Porque Romanos es esta carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma. La iglesia de Roma, él todavía no había ido ahí. Entonces se las manda, sabe que eventualmente va a ir, entonces les manda esta carta. Sabe que hay algunos problemas, sí, está ahí medio complicado. Nuevos creyentes en Cristo que eran romanos, y los judíos que también eran creyentes en Cristo, empiezan a haber algunas riñas, hay toda una complejidad. Entonces Pablo dice: ok, les voy a explicar, pero así con lujo de detalle, lo que es la obra de Jesucristo, ¿sí? Entonces desde Romanos 1 comienza hablando, poniéndonos en el lugar. El ser humano se apartó de Dios y cayó en la esclavitud al pecado, y empieza, y luego llega a Romanos 5, ¿no? Y empieza a decir: ok, pero aquí es donde llega Cristo, el nuevo Adán, que eso es todo un misterio increíble que nos toca ir descubriendo de Cristo, y por su muerte y su resurrección hemos sido justificados. Y luego llega el capítulo 8 y nos describe cómo es ahora nuestra vida. El 6 y 7 están medio confusos, ¿sí? Están bien chidos, es un malabareo de filosofías de Pablo, como que se puso a filosofar así, pero recio, y no le hicieron falta hongos ni marihuana ni nada, solito. Pero aterriza en Romanos 8 diciendo: ok, ahora sí, ya filosofamos, déjenme les digo cómo es la vida espiritual de un creyente, ¿sí? Entonces es una magnífica descripción de cómo es nuestra vida en Cristo. Y entonces repito, quiero que tengamos ahí en mente, Romanos 8 se trata de cómo es nuestra vida en Cristo, cómo es la vida en el Espíritu, cómo operamos nosotros que hemos creído en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y Francisco hablaba un poquito de los primeros pasajes. Romanos 8 empieza con esta declaración: no hay condenación para los que están en Cristo. Nos posiciona en un lugar de gracia inmediatamente. Pero quiero irme al versículo 5, porque aquí, híjole, o sea, aunque es increíble el capítulo, no deja de tener sus pedazos así bien, pues difíciles a veces de entender para nosotros. Así que vamos a leer del 5 primero en adelante, el 5 al 8, y luego vamos a leer otros más. Dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que viven conforme a la carne, su mente está enfocada 100% en la carne, los del Espíritu en el Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Me hace interesante que cuando dice que la mente puesta en la carne es muerte nada más, la mente puesta en el Espíritu no nada más es vida, sino es vida y paz, ¿sí? Creo, y de eso no voy a hablar hoy, pero nada más fue un pensamiento para la carne. Y ahorita vamos a hablar qué rayos significa ese término, ¿no? Pero para la carne, la única paz que existe pues es en la muerte, donde pues ya se acabó todo. Pero en el Espíritu no tengo que esperar a la muerte para experimentar la paz
de Cristo. Pero bueno, ese es otro tema. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, versículo 7, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, es una bomba atómica estos versículos. La carne, la mente puesta en la carne es muerte. Está sujeta a nada más pensar en cosas de la carne y no puede agradar a Dios, no puede seguir la ley de Dios, y el resultado final es muerte. Está fuerte estos pasajes. Y mi primer pregunta cuando estaba leyendo esto, que así funciona mi mente, ¿no? Leo la Biblia y, ay, sí, gloria a Dios, qué bonito. Y luego digo, ¿qué rayos significa esto? Y tengo que explicármelo a mí mismo. Porque o sea, yo soy de los que piensan, si no puedo explicarle a mi hija de 7 años algo, entonces yo no lo entiendo. ¿Sí me explico? Entonces, y me puse a pensar, o sea, ¿qué significa este término que Pablo repite un montón de veces, sobre todo aquí en Romanos 8? Ese término carne, ¿qué significa? Y no sé qué piensas tú. Te voy a decir lo que yo pienso, ¿sí? Ahora tenemos a lo mejor contextos bien diferentes. Yo crecí en un hogar cristiano. Mi papá era pastor, ¿sí? Tenía que ir a la iglesia todos los domingos. Era lo suficientemente inteligente para no ponerme el domingo, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, no me prestaban el carro. ¿Sí? Amén. Pero era lo suficientemente rebelde y pecador para llegar y nomás me sentaba mero atrás, y en cuanto empezaba la prédica me iba por unas papitas a la tiendita, ¿sí? Entonces, pero crecí en un ambiente cristiano y fue de los mejores, ¿sí? Increíble. Yo estoy tan agradecido por mi formación. Pero en mi mente carne, y entre más iba creciendo, no sé, yo lo pensaba así: carne tiene que ver con 2 o 3 cosas bien grotescas, nada más, ¿sí? Carne tenía que ver así en mi mente con, no sé, cosas como lujuria. Ay, teníamos una vez teníamos un líder de jóvenes que lo amo con todo mi ser. Y entonces, para vencer la carne, ¿sí? Nos dijo un día, yo nunca me la puse, gracias a Dios nunca obedecí porque era rebelde, pero quería que nos pusiéramos en una liga aquí. Entonces, cada que tengas tentación, dale un latigazo a tu carne. Entonces ibas caminando en la calle y luego había una muchacha y lo taga, no voltees la carne. Como, y gula, pues no, ningún mexicano piensa en la gula como un pecado, ¿no? O sea, anoche en la boda de Onésimo me comí como 15 tacos de barbacoa, pero no sé, como que siempre identificaba carne con cosas externas, ¿sí? Con cosas que haces, ves, o sea, con todo lo obvio. Y no digo que lujuria y fornicación y esas cosas no son carne, o sea, no me malentiendan. Pero limitamos carne a solo las cosas obvias, así ostentosas, ¿no? O me ha tocado, sí, experimentar esto también así, donde reducimos este término carne a qué comes, qué tomas, o cómo vistes, o qué te pones. Se puso un tatuaje, es que estás en la carne, la iglesia ya se parece al mundo, y empezamos a mezclar todos estos términos. Pero carne tiene un sentido mucho más profundo, y creo que, por lo menos en mi caso, me ayudó en un sentido pensar en la carne en esta manera. Me ayudó a no cometer un montón de errores y a arruinar mi vida de 1000 maneras. Pero vas creciendo, vas madurando y vas entendiendo que Pablo no nada más está refiriéndose a cosas externas, ¿sí? Tú puedes ser el hombre o la mujer más espiritual del planeta, ¿sí? Y no tiene nada que ver con cosas externas. Puedes tener todo lo externo perfecto, ¿sí? Ni un solo tatuaje, ni siquiera te pusiste aretes de bebé, ¿no? Ni siquiera no te pusiste ¿cómo se llama eso que se ponen las mujeres, los tatuajes en las cejas? Que todo eso es, pero operas más en la carne que cualquier otro, ¿sí? Entonces,
¿Qué significa esto? Y para entenderlo, quiero regresar un poquito en el tiempo, ¿sí? Pensar un poquito tenemos que pensar en el huerto del Edén. Adán y Eva, ¿sí? Y conocemos la historia, así que no voy a ir por cuestión del tiempo, pero Adán y Eva voltean y dicen, ok, son tentados y si comen de este fruto del que Dios les prohibió, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal, si van a ser como dioses. Primera mentira, ellos ya eran como Dios, ¿sí? Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Adán y Eva voltean y dicen, nosotros, se van y comen del fruto del conocimiento del bien y del mal, básicamente lo que estaban haciendo es decirle a Dios, Dios, no te necesitamos. Cortaron una relación y no queremos nada que ver contigo, no queremos ninguna dependencia de ti. Nosotros determinamos qué es bien y qué es mal. Y más específico, qué es bien para mí y qué es mal para mí. Y este es uno de los grandes misterios. El ser humano fue diseñado para sostenerse, el único ser vivo, ¿sí? De toda la creación, plantas, insectos, animales pequeños y gigantes. El ser humano es el único ser vivo que puede sostener en sí mismo ambas realidades. Puede operar, puede moverse en ambas realidades al mismo tiempo. ¿Qué realidad es? La realidad terrenal, física, carnal, y la realidad espiritual. El ser humano venía a ser el templo donde Dios iba a habitar. El Dios que trasciende tiempo, espacio, materia, todo, iba a habitar en manera corporal a través del ser humano. Por eso somos el templo de Dios. Pero al el ser humano cortar con esta conexión con la fuente de vida, al decirle a Dios, Dios, aquí no nos haces falta, aquí no te ocupamos, aquí es más nos estorbas. Al cortar esa relación espiritual que el ser humano tenía con el reino celestial, con el reino espiritual, el hombre queda esclavizado, aprisionado a la interminable obsesión por conseguir el bien supremo en las cosas terrenales. Qué loco, ¿no? O sea, quedó el ser humano, repito, es como, o sea, una planta que de dónde va a sacar, pues necesita agua. Y entonces le cortas el agua y entonces él va a buscar enterrar las raíces, a ver si encuentra agua más abajo, más abajo. Lo mismo le pasa al ser humano, es cortado de la fuente del cielo, entonces queda destinado, queda aprisionado a este ciclo de voy a conseguir la eternidad en cosas terrenales, y lo terrenal no puede dar la esencia de vida que el ser humano necesita. Y fíjate el ciclo, y mi mente funciona de una manera muy lógica. Siempre voy punto A, punto B, punto C. Y me doy cuenta, fíjate el ciclo en el que caímos. El ser humano voltea y dice, ok, yo voy a conseguir mi bien, lo que me conviene, lo que a mí me sirve, lo que me va a llenar a mí. Lo voy a conseguir ¿en qué? En lo terrenal, porque es a lo único que tengo acceso. Y terrenal, no estoy satanizando o pensando que lo terrenal es malo, pero nosotros lo torcimos, porque lo terrenal, bienes, placeres, logros y todo lo que podamos nos satisface. Pero entonces yo voy a conseguir mi bien, mi bendición, mi satisfacción en estos bienes terrenales, en estos recursos terrenales. Pero de repente me doy cuenta que los recursos terrenales pues están limitados, lo cual significa que si mi prójimo obtiene esos bienes primeros que yo, entonces yo me voy a quedar sin nada. Entonces yo voy a obtener mi bien, ¿qué importa que mi prójimo tenga que morir? Si te das cuenta del ciclo destructivo en el que caímos por causa del pecado, así opera la carne. Y dice que ya me puse medio filosófico y todo, pero me emocioné mucho estudiando esto.
Y me doy cuenta, es que así opera la carne en nosotros. Así opera desde el más pequeño hasta el más viejo. ¿Sí? Así opera en los matrimonios, ¿sí? O en las relaciones de amistad o algo. Yo voy a asegurar mi beneficio a costa o a pesar tuyo. Y cuando ya en la relación ya yo no obtengo mi beneficio, pues para eso existen los divorcios express ahora, ¿no? Así funciona en los bienes materiales. Yo vivo obsesionado porque a través de bienes materiales voy a conseguir mi plenitud. Entonces, ¿qué importa a quién tenga que aplastar, robar, destruir? Se me hace tan loco hasta que luego me pasa a mí, ¿no? O tan ilógico que gente arriesga su vida, su carrera, sus familias, su todo, porque va a conseguir ese pesito más. Y arriesgamos todo porque vivimos presos a esta obsesión, porque voy a conseguirlo para mí. Porque si yo no lo consigo, me lo van a quitar. Lo mismo sucede con nuestros sentidos y nuestros placeres. Voy a obtener placer a costa de lo que sea. Y como nunca satisface, pues siempre buscamos consumir más. Y como eso más, pues sí satisface a lo mejor un tiempo, pero luego es igual de vacío y lo volvemos a buscar y seguimos destruyendo y destruyendo, destruyéndonos a nosotros mismos, destruyendo a nuestro prójimo y destruyendo los recursos que Dios nos ha dado. Ese es el ciclo interminable de la carne. Por eso, sí entiendo, carne, ok, lujuria, lascivia, fornicación, adulterio, esas cosas obvias. Pero orgullo es igualito que lujuria. Dicen que los cristianos nos gusta señalizar así las cosas sexuales, así, eso es lo feo. Orgullo es igualito, más que apesta más el orgullo. La envidia, el abuso, la manipulación, todas estas cosas es carne. Ya soné bien negativo, ¿no? Es como que, ay, ¿cómo no vino Francisco otra vez? Nos predicó bien bonito. Nomás quiero que entendamos cómo funciona la carne, porque tenemos que entender cómo funciona en nosotros. Parte de nuestra madurez es entender cómo funciona mi carne. Y tengo que ser honesto. Yo te digo cómo es mi carne, ¿sí? Y aquí está mi esposa y no le doy el micrófono porque luego dice la verdad, ¿no? Pero mi carne es así, quiere tener el control de todo. Y no es que soy control freak, no soy. Quiero tener a alguien del cuello así, o sea, es más torcido de lo que te imaginas. Es yo imponerme sobre todos y todos cállense la boca, yo tengo la razón. Esa es mi carne. A lo mejor tu carne es, no, pues yo me hago un ladito aquí. Sí, lo que ustedes digan. Es igual de carne, es yo obtengo lo mío, yo protejo lo mío a costa de lo que sea. A lo mejor tu carne se va por otros lados, pero opera, la carne opera de esa manera. Pero aquí es donde entramos el versículo 9. Entonces por eso, 8, por eso la carne nunca puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está pensando en grande, Dios está pensando en su reino, Dios está pensando en que invadamos todo el universo y lo hagamos maravillas, belleza. ¿Quién sabe qué tanta locura vamos a hacer en la eternidad? Dios piensa en eso y nosotros estamos pensando en nada más cómo consigo mi bienestar ahorita, aquí, ya. Sin embargo, versículo 9, ustedes ya no están en la carne, sino en el Espíritu. Me encanta que Romanos 8, yo sé que hoy leo del 5 al 8 y me quedo así todo condenado y, ay sí, andaba en la carne, otra vez grité igual, otra vez me puse a manipular. Pero Romanos 8 no se trata de, ve, date cuenta de toda tu carne. Romanos 8 se trata de decir, no, hey, pero ustedes ya no están ahí. Ustedes ya no están en ese ciclo constante de decadencia. Ustedes están en el Espíritu.
Ese es el misterio de la encarnación de Jesucristo, que es uno de las cosas más increíbles de meditar y pensar y que el Espíritu Santo te revele la encarnación de Jesucristo. Es que a través de su vida perfecta, el Dios, el Logos, la fuente de vida, se hizo carne. Y al contrario de Adán, de irse detrás de su carne, Él vive en carne lo que Adán originalmente era: la perfecta conexión entre el cielo y la tierra. Y luego a través de su muerte y su resurrección. Fíjate, esto viene en Romanos 6 y 7, un poquito más de eso, pero Jesús hizo lo que Adán no hizo. Jesús cumplió. N.T. Wright, uno de mis teólogos favoritos, dice: Romanos 8 es la descripción de cómo es ser verdaderamente humanos. Porque eso es lo que Cristo hizo. Cristo vivió cómo es verdaderamente un ser humano. La perfecta conexión entre el cielo y la tierra. Y entonces, por su muerte y su resurrección, ahora tú y yo hemos sido liberados del poder de la carne y del pecado y de este ciclo interminable. Y ahora podemos volver, la conexión ha sido restaurada. Por eso empieza el capítulo: no hay condenación. Romanos 5, uno de mis pasajes favoritos: hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Hay esta unidad, es a través de Cristo Jesús, su muerte, su vida, su muerte y su resurrección, que ahora tú y yo tenemos al Dios, a la fuente de vida. Y luego fíjate lo que dice más adelante. Vienen muchas cosas, pero luego los rebrujo más. Quiero saltarme al versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y ahí, eso me vuela los sesos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Esto es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas: su muerte y su resurrección. Que yo ya no le pertenezco a la carne. Yo ya no soy esclavo de estos patrones destructivos. Yo no soy esclavo de mi afán por dominar el planeta. Yo no soy esclavo a mis afanes por conseguir todos los placeres habidos y por haber en este mundo. No digo que no existe la tentación, pero yo no le pertenezco a eso. A mí me ayudó a pensarlo de esta manera, porque es a través de Cristo, ¿sí?, que sucede este cambio tan radical en nuestras vidas, donde te das cuenta. Y quiero ir cerrando así, porque hay mucho que hablar y hay mucho que hablar sobre. Ahorita hablé mucho sobre la carne. El domingo que entra quiero hablar mucho sobre el espíritu y sobre la mente en el espíritu, y eso me emociona mucho, pero tiene que empezar con esto en nosotros. Por lo menos así empezó en mí, y por eso sigo en la fe hasta el día de hoy y seguiré el resto de mi vida. Ese pasaje: deudores somos no a la carne. Eso es fe. Eso es pararme en la realidad, donde aun cuando llego a pecar, aun cuando llego a caer, o cuando me empiezo a dar cuenta que ya estoy operando, está mi carne otra vez agarrando fuercita, me doy cuenta: a ver, yo no le debo nada a la carne. Yo no le pertenezco a la carne. Yo no opero en base a la carne y lo llevo más allá. Yo no soy. Ponle el pecado y la actividad carnal que quieras. Yo no soy el adúltero. Yo no soy el lujurioso. Yo no soy el mentiroso. Yo no soy el manipulador. Yo no soy el que reacciona. Yo no soy. Enrique, pero ahorita le estás gritando a tu pobre chamaquita. No es cierto, pero yo no soy eso.
porque aquí lo dice. Es más, todavía más allá. Cristo se hizo el mentiroso. Y se suena herejía, pero Cristo se hizo el manipulador. Cristo se hizo el pecador para que yo fuera ahora el que es libre. Para que yo fuera ahora el espiritual. Para que yo fuera ahora el Hijo de Dios. Ahí empieza. No hay fundamento más potente en mi vida. Puede haber otros en tu vida, pero en mi vida no hay algo más fuerte en mi vida. Es estar parado sobre la roca, el darme cuenta de eso. Es que yo no le debo a la carne. ¿Por qué? Porque Cristo tomó mi lugar de carne. Y entonces, ¿qué me convierte en eso? En un hijo de Dios. Y es ahí, suena muy bonito. Dice, pues, pero ¿cómo le hago de todos modos? Es que es cuando empiezas a posicionarte ahí. Por eso las disciplinas cristianas, como orar, como leer, llenarte de la palabra, buscar a Dios en la escritura, tomar tiempos de adoración, reunirte con otros. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque empiezas a poner tu cosa en las cosas del Espíritu. Y de repente tu carne, caray, hice morir las obras de la carne otra vez. Y de repente una fuerza y una vida sobrenatural te llenan. Y entonces puedes venir, fíjate, puedes venir y perdonar. Puedes servir a tu prójimo. Cambia tan radical nuestra mente cuando somos llenos del Espíritu Santo, que fíjate lo que pasa. Puedes voltear y decir, ¿por qué voy a matar a mi prójimo por un bien? Si yo ya tengo el bien supremo, que es Dios mismo. ¿Te das cuenta cómo cambia? Por eso Jesús dice, el mundo no los conoce, porque operan de una manera completamente diferente. No es que te pones y que te vistes, o si te tatuaste antes de cristiano o después. Eso vale queso. Es más, Jesús va a estar tatuado, por si alguien tiene problema con los tatuajes, y va a tener aquí en la frente y aquí en el muslo, y nos va a tatuar a todos para que se callen. No tiene nada que ver, carne no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente está puesta en las cosas del Espíritu. ¿Cómo voy a yo? ¿Por qué habría yo de aplastar a mi esposa nada más para sentirme machisto, cuando mi plenitud ya viene de Cristo? ¿Cómo voy a yo transar a toda esta gente para ganarles unos pesitos si mi provisión viene de aquel que me cuida? ¿Cómo voy a estar yo todo peleado y enojado y orgulloso si la vida que yo tengo es la vida de Cristo? Entonces quiero cerrar con estas dos cosas. Quiero decir muy prácticas, pero probablemente no son nada prácticas. Una tiene que ver con darte cuenta de tu carne. Date cuenta de cómo opera tu carne. Tú eres el que reacciona en orgullo, hay gente bien escondidiza, híjole, escondes todo. Voltea, identifica tu carne, la obsesión por tu voluntad. O a lo mejor son las cosas más sencillas, como pecados sexuales, las más obvias, pues. Identifica tu carne. Y luego párate en la verdad. No hay condenación para los que están en Cristo. Yo no le pertenezco a la carne, ¿sí? Y luego, tercera cosa, llénate de su Espíritu. Búscalo a Él y diles, Jesús, lléname de tu Espíritu. Busca esa continua conexión con el Espíritu de Cristo, porque esa es la promesa que te fue dada. Y es a través del Espíritu que haces morir las obras de la carne. Continuamente, día con día. No es nada más hoy que sales emocionado, inspirado, sino mañana en la mañana agarras y, Señor, necesito tu Espíritu. ¿Por qué? Porque yo no opero bajo la carne, yo opero en tu Espíritu. Y Señor, tengo toda esta carne,
Vamos a hacer morir las obras de la carne, porque las obras de la carne solo traen destrucción, y tú me has prometido vida y vida en abundancia. Entonces el Espíritu te guía a perdonar, a servir, a sacrificarte, a poner la otra mejilla, a soltar un montón de cosas, a vivir generosidad, a todo lo que es la vida en el Espíritu. Es ahí donde obtienes vida y paz.